A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Telesucesos, siempre inéditos. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Los pequeños negocios y emprendimientos tendrán siempre un espacio publicitario en Telesucesos que los hará conocer y crecer. Siempre entregaremos una propuesta publicitaria al alcance de su economía. Ferreterías, salones de belleza, heladerías, pizzerías, zapaterías, pequeños negocios, bazares, talleres mecánicos, venta de vehículos, venta y mantenimiento de motos, equipos electrónicos, electrodomésticos, talleres de costura. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como Dicen hoy. que desde tiempos inmemoriales, los humanos hemos querido conocer a los ángeles y demonios que llevamos dentro. Y para lograrlo, hemos encontrado sustancias que abren puertas a lugares sorprendentes de nuestra propia conciencia. Una de esas sustancias ha sido el alcohol, venerado en unas culturas, perseguido en otras. En algunos países se le ha llamado agua de vida y en otros, en cambio, se le ha perseguido de manera implacable, casi siempre con argumentos religiosos. La más famosa medida contra el consumo de alcohol se presentó en los Estados Unidos cuando se determinó que el consumo de alcohol era un delito. En ese momento, algunos sectores propusieron cerrar todos los bares y tabernas para frenar la bebida, el pecado y la fornicación. Pero la gente no abandonó la bebida, y en poco tiempo, el crimen se organizó y logró corromper, por miedo o por dinero, a toda sociedad. A pocos años de la prohibición, más de 100.000 terapeutas inscritos para vender alcohol a algunos pacientes ganaban el 100% de los impuestos que nunca recibió el gobierno. El número de lugares de expendio de alcohol pasó de 30.000 bares legales a más de 400.000 ilegales. En medio de aquella vida clandestina, se cometieron miles de asesinatos, millares murieron o quedaron ciegos o paralíticos por consumir alcohol de mala calidad, mientras otros amasaban fortunas inimaginables. Aquella medida de la que luego se arrepintió la sociedad norteamericana fue tomada un día como hoy, 16 de enero de 1920. Pero por lo menos sirvió para recordarnos que no es la prohibición, sino la educación y el ejercicio de la libertad, la meta de los pueblos. Las principales noticias del día. Titulares. Inicia juicio para 2 sospechosos de asociación ilícita en caso Yunda. Guillermo Lasso dispone localizar a Hernán Luque y Rubén Cherres para indagación por presunta corrupción. En política internacional de Mercenarios y Wagner. Noticias del día. Inicia juicio para 2 sospechosos de asociación ilícita en caso Yunda. En el Complejo Judicial Norte de Quito se instaló el juicio en contra de 2 sospechosos de posible asociación ilícita en el caso abierto en contra de Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito y otros. A la audiencia de juzgamiento únicamente han asistido en calidad de acusados la exfuncionaria municipal Cintia Puga, Adrián Aro, exgerente de la empresa pública municipal EM Seguridad, y el exdirectivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano China, Xinlong Wang. Para la fiscal Mónica Tirado, quien está a cargo de la acusación oficial, Puga, Aro y Yunlong Wang son coautores del delito de asociación ilícita
mientras que Sebastián Yunda y César Yunda son los autores del delito dispuesto en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal, el cual refiere que cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos con pena privativa de libertad de menos de 5 años, cada una de ellas será sancionada por solo hecho de la asociación con una pena de 3 a 5 años de cárcel. La Fiscalía asegura que en este caso los procesados se aprovecharon de sus relaciones familiares y de amistad en el municipio de Quito para gestionar contratos. Sebastián Yunda se encuentra en Argentina desde el 1 de diciembre del 2021, fecha en la que fue detenido por agentes de Interpol debido a la notificación roja que existía en su contra. Actualmente sobre él pesa un proceso de extradición. De llegar al país, a Yunda se le haría efectiva la orden de prisión preventiva que mantiene vigente desde que no cumplió la medida cautelar de presentación periódica. Inmediatamente el juez de la causa debería señalar día y hora para su juzgamiento. Este proceso también se repetiría en el caso de que sea detenido y traído a Ecuador César Yunda Panchoque. Al momento se encuentra prófugo. Guillermo Lasso dispone localizar a Hernán Luque y Rubén Cherres para indagación por presunta corrupción. El presidente Guillermo Lasso envió una carta este lunes 16 de enero de 2023 a Diana Salazar, fiscal general del Estado, para informarle sobre las recientes disposiciones en torno a denuncias de supuestas irregularidades en contratos del sector eléctrico. El mandatario instruyó al Ministerio de Gobierno y a la Policía Nacional para que localicen a 2 personas presuntamente involucradas en el caso de corrupción, habiéndose hecho público el día de hoy un audio en el que se atribuye al exfuncionario Hernán Luque Lecaro y a una persona a la que se identifica como Rubén Cherres Fagioni haber efectuado cuantiosos pedidos de dinero tanto para sí como para supuestamente terceros a cambio de nombramientos y o contratos en empresas del sector público. Debo expresarle, señora fiscal general, en adición a lo ya dicho en mi carta de ayer, que he dispuesto que el Ministerio del Interior y el Comandante General de la Policía Nacional efectúen con urgencia todas las tareas que sean necesarias para ubicar a dichas personas, dijo Lasso en su carta. Luque fue presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO tras la designación que hizo Lasso mediante el decreto ejecutivo 107 suscrito el 12 de julio de 2021. Cherres es señalado por la investigación como amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso. A este se le menciona como presunta cabeza de la red de corrupción en empresas públicas. Lasso da esta disposición de ubicar a los dos porque luego de una semana de que se reveló el caso y mientras está de viaje por Europa para asistir al Foro Económico Mundial, debe continuar el proceso. Indicó que las tareas de ubicación deben darse en el territorio nacional, también fuera de él. Entrevista del día. Este lunes 16 de enero en Radio Sucesos, María de los Ángeles Rodríguez, vocal del Consejo Directivo del IES, habló acerca de las reformas en el Seguro Social. Escuchemos lo que dijo. Ahora el tema del IES toma fuerza luego de que el presidente Lasso conformara esta comisión para trabajar en serio y lo más pronto posible en reformas para el fondo de pensiones. Empezó el trabajo ya, empezaron a funcionar estas mesas y por dónde empiezan a caminar. Sí, efectivamente, Milton, cómo no, hemos empezado ya internamente en el IES, antes inclusive de que se conforme esta comisión. La actual administración había solicitado a los técnicos del IES que empiecen a trabajar ya en la parte técnica para que sea la base para una propuesta de reforma estructural. La semana pasada el presidente Lasso, como ustedes saben, convocó a una reunión en la cual se lanzó la constitución, digamos, de esta comisión. Esta comisión es liderada por el economista Augusto de la Torre. Él es una persona que ha hecho ya anteriormente estudios sobre la seguridad social
Social Ecuatoriana, a través del Banco Mundial. Entonces el trabajo no es que empieza ahora, sino que es un trabajo que ya está avanzado, digamos, por parte de él y también por parte del IES. La comisión va a estar liderada, como digo, por el economista de la Torre y va a estar conformada por otros miembros, que es un grupo interdisciplinario formado por gente de diferentes edades, gente que representa diferentes provincias, tiene diversidad de género, hay muchas mujeres jóvenes también. La idea es que esta comisión sea inclusiva y que sea representativa de diferentes provincias, de diferentes grupos de la sociedad, la cual esta comisión facilitará la socialización de los resultados técnicos que resulten de los análisis actuariales que se hagan entre el IES y esta comisión, que a su vez va a tener el apoyo de organismos multilaterales en la parte técnica, y luego la comisión lo que va a hacer, como digo, es socializar los resultados de estos estudios con la sociedad. La idea es conversar con diferentes grupos de la sociedad, con jóvenes especialmente, ¿verdad?, que deberían ser los más interesados en esta propuesta de reforma estructural, con mujeres, con diferentes gremios de la sociedad, con gremios de los trabajadores, con gremios empresariales, con jubilados, obviamente. Entonces, la idea es que la sociedad entienda la situación en la que está el fondo de pensiones y entienda también las posibles soluciones que puedan darse, que puedan conversar, que puedan debatir, que luego de entender inclusive cada uno de estos grupos pueda proponer soluciones. La academia también es un gremio obviamente muy importante. La idea es promover justamente que, por ejemplo, grupos como la academia, como grupos de jóvenes, puedan entender y puedan dedicarse ellos a pensar en soluciones y traigan a la mesa de conversación estas potenciales soluciones que se puedan dar. Entonces, luego de esta conversación, y luego de este entendimiento, luego que se debatan las ideas, que se escuchen, se hará la idea es lograr un consenso para que luego de este consenso sea trasladado a una propuesta de reforma estructural que va a presentar esta comisión al presidente de la República y al Consejo Directivo del IES, para que ojalá luego de este trabajo que ha sido conversado, que ha sido debatido, que ha sido entendido, tenga y goce de mayor legitimidad. Es un trabajo que no es que ha sido impuesto, ¿verdad?, por alguien, sino que ha sido un trabajo que ha sido conversado, que ha sido debatido entre ecuatorianos, para que tenga y goce de un mayor consenso, de una mayor legitimidad, para entregarle al presidente de la República y que ojalá el presidente lo presente para aprobación a la Asamblea Nacional. ¿En cuánto tiempo ustedes plantean o planean que se pueda tener ya una propuesta para entregar a la presidencia? La comisión se ha establecido un plazo que es del mes de mayo, fines del mes de mayo, para presentar esta propuesta al presidente de la República. Recordemos que el trabajo de esta comisión no es vinculante, no es legalmente vinculante, es un trabajo voluntario que se está haciendo en equipo entre esta comisión y el IES para entregarla al Ejecutivo, ¿verdad?, para que el Ejecutivo, ojalá, como dije, presente a la Asamblea Nacional. La situación del fondo de pensiones, ¿cuán grave es? Ellos dicen, por ejemplo, que el fondo de pensiones, cuando se aprobó la Ley de Justicia Social en el 2015, tenía 14,000 millones. Con la ley se quitó el 40% de aporte del Estado y esto se redujo a 6,000 millones. El fondo gasta 4,000 millones al año. Es decir, si es que son esas cifras, este año y chao. Sí, a ver, efectivamente, como ustedes saben, desgraciadamente en este país, en el gobierno que todos conocemos, se tomaron decisiones políticas y no técnicas. Desde ese punto de vista, efectivamente, al estar pensando en otras cosas que no son el beneficio de los jubilados y que son el beneficio de los usuarios de los diferentes seguros, se tomaron decisiones políticas que efectivamente afectaron financieramente al fondo y le desfinanciaron. Es básicamente entonces esa, la de la Ley de Justicia Social. No solamente esa, no solamente... Otro problema que ha tenido el IES tradicionalmente es que es una alcancía de los gobiernos. Me falta plata, entonces meto la mano y ya te pago.
Sí, efectivamente, desgraciadamente se ha manejado el IES de esa manera. Como digo, no solamente es el tema de que le quitaron el aporte del 40% del Estado en el año 2015, a pesar de que a través de una sentencia de la Corte se lo volvió a restablecer y ahora nuevamente está vigente ese 40%. Como digo, no solamente eso afectó al fondo, sino también otras decisiones antitécnicas y políticas que desgraciadamente se tomaron, mediante las cuales se tomaron recursos que a través de los aportes y las contribuciones de los afiliados debían ir al fondo de pensiones, se tomaron algunos puntos de aporte que tenían que entrar al fondo de pensiones y se les pasó al fondo de salud, porque el año 2015 había bajado, como sabemos, el precio del petróleo, se había reducido y entonces les faltaban recursos y el fondo de salud ya estaba desfinanciado, entonces sacaron básicamente fondos del fondo de pensiones para pasarle al fondo de salud, de tal manera que el fondo de salud prácticamente ya no es un fondo de capitalización, es un fondo de reparto. Quiere decir que todos los ingresos que entran salen en prestaciones de salud. Ya nos está haciendo acumulación en el fondo de salud. En el fondo de pensiones tenemos un fondo ahí que tenemos que preservarlo, que tenemos que cuidarlo y que precisamente si no hacemos algo ya, nuevamente, igual que el Fondo de Salud, se puede empezar a descapitalizar. Ya se descapitalizó con el tema precisamente que usted menciona, Milton, del 40%, se redujo, nos causó un hueco como de $8,000 millones efectivamente, y lo que queremos es ahora preservar ese capital que todavía tenemos. Recordemos que el fondo de pensiones es un fondo de capitalización, es decir, que los aportes tenían que ir incrementando el capital de ese fondo para que el capital de ese fondo vaya generando rendimientos, pero ahora no está ocurriendo eso. Lo que tenemos es un saldo de un fondo que tenemos que cuidarlo, y lo que tenemos es precisamente que tomar ya medidas estructurales para hacer que ese fondo vaya creciendo y se capitalice y asegurar la jubilación para las futuras generaciones. Creen muchas personas entendidas en el tema de la seguridad social que ahora sí en serio es el momento de hablar de un aumento de la edad de jubilación y del aporte de cada afiliado al IES. Es un tema que los ecuatorianos nos tenemos que sentar a conversar. Es un tema y es el momento en el que los ecuatorianos tenemos que ser responsables y no culparle solamente a la clase política o a la Asamblea Nacional, la sociedad civil. Los ecuatorianos tenemos que ser responsables y sentarnos a conversar, sentarnos a entender en base a los resultados técnicos que va a entregar esta comisión con el trabajo que está haciendo con el IES. Vamos a tener que sentarnos ya a entender la situación del fondo y vamos a tener que empezar a proponer diferentes soluciones. Algunas de las soluciones que se tendrán que conversar es precisamente el que usted dice, porque el estudio actuarial tiene diferentes parámetros, ¿verdad? Uno será los años de jubilación, otro será el porcentaje de aporte, otro es los años de cálculo, de salarios que se toman para el cálculo de la pensión, otros son unos coeficientes que se aplican para el cálculo de la pensión. Efectivamente, son muchos parámetros estos, entre otros, que la sociedad tiene que entender y tiene que discutir qué solucionamos. Lo más probable es que se tenga que tomar una decisión de una combinación de diferentes parámetros de tal manera que sea justo, porque la decisión y las decisiones que se tomen tienen que estar basadas primero en la parte financiera técnica, ¿verdad? La solución tiene que estar guiada por lo técnico, pero también tiene que haber un punto solidario aquí, como mencionado en otras ocasiones, tiene que haber un punto de vista solidario y tiene que haber equidad y tiene que haber justicia. Entonces, dentro de las decisiones que se tomen tendrá que haber parametrizaciones que tengan que recalibrarse en el sentido de reenfocar algunos aportes que en este momento están financiando indiscriminadamente a todos los beneficiarios para enfocarlos a aquellos que tienen menores ingresos, a los pensionistas que tienen menores ingresos y disminuir esa contribución, por ejemplo, la contribución del Estado a los pensionistas que tienen mayores ingresos. Es decir, es una combinación de factores que tendremos que entre todos entenderlos y entre todos pensarlos y entre todos proponer una solución. Ahora usted también ha descartado una posible privatización del Seguro Social. Sí, totalmente, Verónica, eso está totalmente descartado. Como ustedes saben, la ley prohíbe la privatización del IES y no se está discutiendo eso de ninguna manera. No está eso en la discusión sobre la mesa ni en las conversaciones de los equipos técnicos que están trabajando sobre este tema. La posibilidad de dividir al IES digamos, en dos organizaciones diferentes, una para que maneje el fondo de pensiones y otra para que se encargue del fondo de salud, es una posibilidad que también podría ser una solución para que el fondo de pensiones no termine de arrastrar al fondo de salud.
A ver, el alcance del trabajo de esta comisión no es en la parte de salud. El trabajo de esta comisión se centra y se enfoca específicamente en el fondo de pensiones y en una reestructura del fondo de pensiones. Así es. Sin embargo, como sabemos en este momento, los aportes que todos los afiliados hacemos al IES, una parte de nuestro aporte va para financiar el fondo de pensiones y otra parte va para financiar el fondo de salud. Entonces, una cosa que tenemos que conversar también dentro de estas mesas de diálogo que se van a establecer será si como ecuatorianos queremos que esto siga que siga juntos. ¿Por qué? Porque las pensiones es un tema totalmente diferente de lo que es salud. El sistema de salud es una cosa que no tiene nada que ver con las pensiones. Como sabemos, el tema de salud son hospitales, es prestaciones médicas de salud a todos los usuarios del sistema de salud integrada, es provisión de medicamentos, es provisión de todo lo que son equipos, es provisión de talento humano, de los médicos que requieren el sistema de salud, que es un tema total y absolutamente diferente. Pero el paraguas y separado. Es al momento es el mismo. De la vertiente con la que se financia todo esto es el mismo. Eso decía, entonces cuando uno aporta a la seguridad social, una parte va a salud y una parte va para pensiones. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer en estas mesas de diálogo es, como ecuatorianos queremos que sigan salud y pensiones juntos, o será mejor pensar como en otros países o en la mayoría de países del mundo, en donde esto está totalmente separado, porque el Ecuador es un caso sui generis, en donde las dos cosas están juntas, y no necesariamente tiene que ser así, porque como digo, son cosas totalmente diferentes. Entonces, bien podría separarse. Bueno, eso es algo que queremos pensar, a ver si es que el aporte del afiliado que ahorita está yendo para salud, a lo mejor va todo para pensiones, y la parte de salud se la hace simplemente a través de impuestos del Estado, como a través del Ministerio de Salud. Queremos de eso como ecuatorianos. Será una conversación que tenemos que tenerla, pero como digo, el trabajo y el alcance del trabajo de la comisión no abarca al tema de salud para establecer una propuesta de reforma al sistema de salud. A continuación, escuchemos una parte de la entrevista que le hizo en Quito TV al doctor Ramiro Montenegro López, hablando sobre su biografía y también sobre Sociedad Deportiva Aucas. Escuchemos lo que dijo. Vamos haciendo ahí un paralelismo. Usted entra entonces luego a la Universidad Central del Ecuador a seguir medicina. En el año 1962 rendimos el examen de ingreso y gracias a Dios aprobé el examen y empecé a estudiar medicina. En esos estudios permanecí hasta el año 1970, en que egresamos de la universidad, y cuando nos íbamos a graduar, don José María Velasco Ibarra se declara dictador y cierra la universidad, porque había mucha protesta, mucha inconformidad en esa época, y había las famosas manifestaciones, de manera que el doctor José María Velasco Ibarra se declaró dictador y clausuró la Universidad Central. Previo a graduarse. Previo a graduarnos. Pero también tuvo el gran mérito el doctor José María Velasco Ibarra, y por eso, entre otras muchísimas cosas que él hizo en su trayectoria política, hay que reconocerle que es el autor de haber aprobado el Plan Nacional de Medicina Rural en el año 1970, en julio de 1970, y ese es un plan que le cambió completamente la forma o al sistema de atención de la salud pública. Fue un viraje total en relación a cómo antes se desenvolvía la salud pública, y ese es un tema que le hizo muchísimo bien a todo el país. Usted es la primera generación de médicos que hicieron la rural. Entonces. Nosotros, los médicos que nos graduamos en la facultad en el año 1970, somos los pioneros de la medicina rural, y nos distribuimos por en muchos casos las parroquias más pobres del país. ¿Usted dónde estuvo? Yo estuve en un pueblito cercano a Guayaquil, a 28 kilómetros de Guayaquil. En ese sentido también tengo una anécdota, porque la parroquia donde yo debía realizar el año de medicina rural se llama la parroquia Pedro J. Montero, General Pedro J. Montero. Bueno, entonces como estaba perteneciente al cantón Yaguachi,
en la provincia del Guayas, unos días antes de ya iniciar mi trabajo, fuimos a conocer dónde nos había tocado, con otros 4 compañeros que también les tocó en diferentes parroquias, una en Mariscal Sucre, otra en una parroquia que se llama Lomas de Sargentillo y otra que se llama Pedro Carbo, y a mí me tocó en Pedro J. Montero, de manera que ubicamos rápidamente las parroquias citadas. Pero al preguntar dónde está la parroquia Pedro J. Montero no sabía nadie. Y ahora decía yo, ¿dónde me habrá tocado? Coincidencialmente, en esa época estuvo de jefe de la base de Taura un primo mío que era de la FAE, era coronel de la FAE, y con él, averiguándole, me dice, es aquí un pueblito que está a 2 kilómetros, pero nadie le conoce como Pedro J. Montero, la gente le conoce con el nombre de Boliche. Entonces, preguntado dónde está Boliche, ahí sí todo el mundo decía, está aquí nomás, y en realidad está a 2 kilómetros de Milagro. De Milagro. Ya. A 2 kilómetros de Milagro, a 2 kilómetros de la base de Taura y a 28 kilómetros de Guayaquil. De manera que estaba prácticamente en la ciudad. Pues, ¿no? Así, estaba dando las vueltas ahí mismo usted. Ahí ejercí mi año de medicina rural y créase que debo haber hecho algo, porque después de 50 años de haber estado yo ahí, la gente me hizo un homenaje ahora después de 50 años, porque yo soy el primer médico que hice la medicina ahí. Y claro, todos los compañeros de esa promoción hicimos nuestra tarea en diferentes parroquias y en diferentes provincias, y eso le dio pues un cambio trascendental a la salud pública. La neurología, doctor. La neurología, en cambio, luego de que terminé mi año de medicina rural, vine al Hospital Carlos Andrade Marín, que también coincidencialmente en ese mismo año, en 1970, se inauguró. De manera que yo también soy de las personas que trabajábamos en el hospital en el año 1970, cuando se inauguró, 30 de mayo de 1970. Terminé la rural y regresé al hospital para hacer mi residencia, y luego de 3 años que hice la residencia en Andrade Marín, tuve la suerte asimismo de lograr una beca para hacer mi posgrado de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en uno de los 7 centros más importantes del mundo para la preparación de gente en el área de neurología, que es el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México. De México. ¿Ahí estuvo usted cuánto tiempo? Ahí hice mi posgrado en 3 años, y claro, después de los 3 años, una vez que me gradué ya de especialista, tuve la oportunidad de quedarme trabajando en la Universidad Autónoma de Guadalajara, porque me llevaron un contratito para que firme, pero yo dije, no, me quiero ir a mi país a ver qué está pasando por allá. Y a los 5 días de lo que llegué, ya me hice cargo de la jefatura de neurología del Andrade Marín, en calidad de jefe encargado. Un año después intervine en el concurso respectivo, porque en esa época, para ser médico del Hospital Andrade Marín o de cualquiera de los hospitales del Seguro Social, había que ganar un concurso. Y eso le daba una gran calidad al staff médico. Y en junio de 1979 gané el concurso, y de ahí para adelante fui jefe del servicio de neurología del Andrade Marín hasta el año de mi jubilación. En el año 2013 me jubilé, pero estuve ligado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante 43 años. Muy bien. ¿Cómo llega a la dirigencia del AUCAS, del equipo de sus amores? En el año 1978 era presidente del club un señor que también es reconocido, se llamaba Jaime Bowen.
y el equipo no andaba bien, ¿no? Era la época en que la máxima aspiración era defender la categoría. Esa era la máxima aspiración en esa época. Y yo decía, para mi reflexión interna, que yo no debería ser un hincha como la mayoría, que solo protesta, que grita, que reclama, sino que debería ser proactivo, de dar algún tipo de contribución para tratar de cambiar esa situación. Y empecé a ser directivo en carrera. Me incorporé a la primera directiva en calidad de uno de los últimos vocales suplentes. Luego pasé a ser de los primeros suplentes, porque eran 10 vocales principales y 10 suplentes. Luego de ser de los primeros suplentes pasé a los últimos de los principales, después a los primeros de los principales, luego fui vicepresidente y finalmente en el año 1994 todos los que integraban la directiva me pidieron que yo asuma la presidencia. 1994. Nadie quería hacerse cargo del club. Todos rehuían y me pidieron que yo asuma la presidencia. Pues tomé la decisión de trabajar en el año 94 y de ahí para adelante fuimos haciendo cosas de manera que en realidad cambió la historia del club. Estuvieron cerquita de llegar a la Libertadores, de ser campeones en el 2004 sobre todo, recuerdo yo. En varias ocasiones, pero es triste decirlo, pero no llegamos por intervención perversa en muchos casos de sus árbitros. Nos hacían pedazos en los arbitrajes. De ahí que en la actualidad digo yo que aparte del buen trabajo que ha hecho la directiva actual, que ha tenido grandes decisiones, uno de los aciertos más importantes de la dirigencia actual del señor Danny Walker, que es el presidente, es haber contratado el VAR para todos los partidos. Esta vez el Aucas logró el campeonato por la confluencia de varios factores. El uno es el trabajo que se comenzó a hacer desde el año 1991, es decir, ya son 30 años. Segundo, la gran gestión de la directiva actual. Y tercero, el haber contado con el VAR. 4 partidos en el año 2022. Los más importantes, los más decisivos. Es decir, contra rivales. No, los 4 partidos ganamos por decisión del VAR. Y 4 partidos por 3 puntos son 12. Sin esos 12 puntos no hubiésemos llegado a la final. El VAR detectó los... Claro, el árbitro no pitó, pero el VAR le llamó y le dijo... No pitaron hay los determinada árbitros. Infracción. Ajá. Y con el VAR se detectaron las fallas, en este caso los tiros penal, que cobrados significaron victorias para el Aucas, frente a Cumbayá, frente a Barcelona, frente al Deportivo Cuenca. Entonces, con esos 12 puntos, lógicamente que se logró estar en la final, y ya el resto ya es conocido por todos, ¿no? De manera que ya estoy craneando, como se dice vulgarmente, para escribir mi próximo libro que se llamará Bendito VAR. Bendito VAR. Pero usted acaba de presentar otro libro, ¿no? Que era Aucas de segunda a campeón, algo así se llama. Es el 4º tomo de la historia de Aucas, que se llama así, de segunda a campeón. Es la historia desde el año 2005 hasta el 2022. Ahí está relatado, como los tomos previos, la intervención del Aucas en los campeonatos nacionales y los temas de historia, de vivencias del club a lo largo del tiempo. Así es. Entonces, el año 2022, el año de la consagración. ¿Cómo se ha portado el Aucas? Supongo los hinchas son muy gratos con usted. ¿Cómo se ha portado la directiva? El año pasado usted incluso no podía conseguir entradas para esos partidos decisivos.
¿Cómo ha sido el trato hacia un dirigente importantísimo de carrera que usted dijo desde el año 78 y ya en la presidencia desde el año 94 del AUCAS? Bueno, yo en lo posible he tratado de no causar inconvenientes a los directivos, al propio club, y simplemente me he comportado como cualquier hincha. No es hacer fila, comprar la entrada. En el último partido, por ejemplo, tuve que valerme de un ex buen contribuyente del club, y a través de él logré un boleto para entrar a la final. Es el señor Patricio Johnson, que fue ministro de la producción en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Claro. Ahí hay un grupo de lo que yo les llamo los notables del AUCAS, ¿no? Están Mauricio Pozo, que es hijo de Gonzalo Pozo y ex ministro de Economía. Está Patricio Zuquilanda, el ex ministro de Relaciones Exteriores. Está Patricio Johnson, que es el ex ministro de la Producción. Está Javier Ponce. Y así hay algunos notables personajes notables. Por ejemplo, a ellos debería el AUCAS enviarles un boleto, porque son gente que le ha contribuido con servicios, con aportes. Por ejemplo, el doctor Patricio Zuquilanda, en esa época, en el año 2004, ministro de Relaciones Exteriores, a través de la vía diplomática nos ayudó a conseguir la transferencia del Team Delgado desde el Southampton de Inglaterra al AUCAS. Hablando directamente el embajador del Ecuador en Inglaterra con el presidente del Southampton. El mismo año en el que estuvo René Higuita, además, en el AUCAS. El mismo año que estuvo René Higuita, que teníamos una constelación de buenos jugadores. Con Luis Fernando Suárez, que después se fue a la selección en el momento decisivo del AUCAS. Luis Fernando Suárez, sí, con él logramos ganar la primera etapa larga. Que estuvo ahora dirigiendo a Costa Rica en el Mundial. Sí, que me acaba de llamar hace 4 o 5 días. Y él es el hombre más agradecido conmigo en mi relación con las diferentes personas en la dirigencia, ¿no? Él reconoce que gracias a mí, dice él, que gracias a mí ha llegado a donde está, porque yo le contraté cuando nadie se acordaba de él. Estuvo viviendo en Medellín, que es su ciudad natal, completamente alejado del fútbol, porque nadie le contrataba. Yo le contraté y la verdad es que hizo una gran campaña. Ganamos la primera etapa del campeonato del año 2004. Y si es que en aquella época hubiese sido la normativa como es actual, al ganar la primera etapa, automáticamente finalista, y automáticamente Copa Libertadores, pero no se contemplaba eso en esa época. Y en la segunda etapa del campeonato, en los 2 partidos que nos tocó jugar con el Barcelona, los árbitros nos dejaron afuera. Así es, sumado a eso a que ya estaba sancionado René Higuita, a que el Team Delgado tenía además, el empresario solicitaba dinero adicional, ¿no?, por su participación dentro de lo que es Sociedad Deportiva AUCAS. Pero teníamos un buen equipo, de manera que si bien es cierto, Higuita y Delgado eran jugadores muy importantes, pero si hubiese respondido el equipo, estuvo respondiendo bien, pero este tema de estos jueces del arbitraje es trágico, ¿no? Nos dejaron afuera. Doctor, usted estuvo inmiscuido también en el tema político, en la política. Sí, y debo decirle claramente que busqué yo una posición política para beneficiarle al club, porque si no se tiene alguna cuota de poder político, no se logra que el poder político le beneficia a determinada institución, a determinado grupo. Y al lograr la consejería, porque fui consejero provincial, a través de esa relación en el Consejo Provincial, pude construir el complejo deportivo del club, con los aportes que me dio tanto
la prefectura como la alcaldía de Quito. En ese sentido tengo que reconocer que los aportes que nos entregó el Consejo Provincial y el municipio de Quito, encabezado por mi general Paco Moncayo, le benefició mucho al Aucas con los aportes de estos dos gobiernos seccionales. Pudimos hacer muchas obras para que la situación del club sea completamente diferente. Antes, por ejemplo, el estadio era un desastre, se veía desde afuera las columnas, estaba el esqueleto ahí. El esqueleto, esa es la palabra, estaba el esqueleto. Entonces con Paco Moncayo logramos la construcción de la fachada del estadio, del Consejo Provincial, a través de un consejero que se llama, que también era periodista deportivo, Osvaldo Rodríguez Col. Logramos la pavimentación de las calles aledañas al estadio, e inclusive con gente un poco extraña al club, como es el caso de Jaime Nebot. Logramos un aporte del Congreso Nacional para la implementación de varias filas de gradas en el estadio, para la construcción de baterías sanitarias, etcétera. Es decir que los aportes que hemos conseguido son a través del poder político. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. De Mercenarios y Wagner. La memorable frase de Woody Allen: cuando escucho a Wagner me entran ganas de invadir Polonia, ha salido del irreal universo cinematográfico para instalarse en un surrealista y sanguinario escenario de muerte y destrucción. Bajo el nombre del compositor favorito de Hitler, uno de los corifeos del zar Vladimir Putin, el que tenía a su cargo todo lo referente a la organización y logística de los eventos y banquetes del Kremlin, posición que, dada la afición tóxica del entorno del zar por los venenos más refinados, desarrollados por la antigua KGB y heredados por la actual FSB, la policía secreta del zar, requería un alto grado de confianza, casi como la de su barbero. Se trata de Yevgeny Prigozhin, muy cercano al zar, conocido como el chef de Putin, nada menos. Seguramente Prigozhin despertará en Putin recuerdos de la infancia, cuando su abuelo ocasionalmente cocinaba para Stalin y su círculo íntimo, posiblemente una de las razones para su veneración por el tenebroso personaje. Ominosamente, cabe destacar que Prigozhin realizó sus estudios académicos en la Academia Estatal de Química y Farmacia de su San Petersburgo natal, luego de cumplir 9 años de prisión por robo y fraude. No está muy claro si, ya sea por iniciativa propia o por designio de Putin, el chef incursiona en un campo bastante diferente al gastronómico y resuelve constituir un equipo de operadores militares irregulares, en efecto, un ejército de mercenarios. Sea que Putin se lo ordenó o el chef le vendió la idea, el hecho es que este ejército privado resultó perfecto para que Putin y Rusia pudieran emprender operaciones non santas con la posibilidad de desentenderse de ellas si algo salía mal. Cabe destacar que la ley y la constitución rusa prohíben que una empresa privada realice actividades militares de ninguna manera. Según investigaciones de Bellingcat y de Der Spiegel, están estrechamente integradas con el Ministerio de Defensa y la GRU, la inteligencia militar. A estos mercenarios, por alguna razón ignota, el chef los bautizó como el Grupo Wagner.
En declaraciones ante una red social rusa, Prigozhin relata que el grupo Wagner fue formado en 2014 cuando se produjo la anexión rusa de Crimea para operar encubiertos en el Donbass, apoyando militarmente a grupos separatistas prorrusos, capacitándolos en el uso de armamento y de tácticas de combate. Su presencia resultaba esencial para poder mantener una guerra civil larvada durante el tiempo que se necesitara para poder darle al Kremlin un pretexto para desencadenar una guerra en toda regla para, entre comillas, proteger a las perseguidas minorías rusas. La organización expandió sus actividades al extranjero, operando en Siria a partir de 2015 y en la guerra civil libia desde 2016, con unos 1000 mercenarios en apoyo del general Khalifa Haftar. En 2017, la dictadura de la República Centroafricana los invitó para proteger las minas de diamantes y se ha reportado su presencia en Sudán protegiendo minas de oro. A partir de 2021 están presentes en Malí, en África Occidental, y el dictador Ibrahim Traoré de Burkina Faso ha expresado su disposición a trabajar con el grupo Wagner. Se ha mencionado la presencia de personal del referido grupo en Venezuela, donde brindarían seguridad a los campos petroleros operados por la empresa rusa Rosneft, a ciertos poco claros intereses en las minas de oro del Arco del Orinoco e incluso apoyando al anillo de seguridad de Nicolás Maduro. La guerra en Ucrania, que se aproxima ya al año de su inicio, ha sido otro escenario de la acción militar de estos escenarios, ahora ya de manera desembosada, operando como una fuerza paralela al ejército regular ruso, a veces actuando juntos, otras por su cuenta. Muchas de las atrocidades cometidas por las fuerzas de invasión se atribuyen tanto al grupo Wagner como a los mercenarios chechenos de Kadyrov, cuya brutalidad fue objeto hasta de un comentario pontificio, al que salió rápidamente al paso la propaganda del Kremlin. Los actos de genocidio que se han documentado en Bucha, Irpin y muchas otras localidades temporalmente ocupadas por las fuerzas rusas llevan el sello no solo de estas, sino también de ambos grupos mencionados, implicados en los varios crímenes de guerra documentados, que van desde la gestión de cámaras de tortura a la ejecución sumaria de prisioneros atados, violaciones a niñas y mujeres y a la habitual y venerable práctica del saqueo. En los últimos meses, a raíz de las derrotas rusas frente a Kiev y Kharkov inicialmente, y en el noreste a partir de la contraofensiva de Ucrania de septiembre pasado, y en el sur sobre todo, tras la pérdida de Gerson y la retirada de las fuerzas rusas de la ribera occidental del río Dnieper, uno de los peores fracasos de la operación especial rusa en Ucrania. En Ucrania, tanto Kadyrov como el Chef han buscado poner distancias con la gestión del Ministerio de Defensa y con los mandos militares que han tenido a su cargo la conducción de la guerra. Inusitadamente, en un país donde cualquier crítica a la gestión del régimen se considera traición y su expresión puede implicar hasta 15 años de cárcel, el Chef vocifera contra el alto mando, tildándolo de incompetencia en su gestión. Razones no le faltan, pero puede ser muy peligroso en Rusia dedicarse a pisar las mangueras de otros oligarcas como él, beneficiarios de los diversos negociados con que Putin los ha mantenido contentos durante tantos años. Resulta ya pública y notoria la confrontación entre Prigozhin y el alto mando, al punto que el primero se ha declarado capaz, él solo,
con sus mercenarios, de revertir la cadena de derrotas y humillaciones que Rusia ha sufrido los últimos meses, capturando la ciudad de Bakhmut, o más bien sus ruinas, para lograr un trampolín estratégico para asegurar el Oblast de Donetsk. Parte de esta confrontación se ha manifestado en la disputa, poco menos que adentelladas, por el mérito de capturar una pequeña ciudad minera, Soledar, entre las Fuerzas Armadas rusas y el grupo Wagner a lo largo de la semana pasada. Este último informó el martes pasado que había logrado capturar la ciudad, lo que fue desmentido por el mando ucraniano y, sorprendentemente, por el ruso, que afirmaría el viernes haber sido quien capturó la ciudad en medio de los indignados reclamos públicos del chef, pues según él le estaban robando la victoria. Para respaldar sus afirmaciones y poder presumir de la efectividad de sus fuerzas, publicó en redes sociales fotografías de combatientes ucranianos ejecutados por sus tropas. Que algo así suceda en un país supuestamente desarrollado, en pleno siglo XXI, retrata de cuerpo entero a una sociedad que renunció a cualquier limitación ética al punto de rebajar el terrible drama de la guerra a un conflicto entre carniceros. Se podrán quedar con su soledad entre los montones de cadáveres de los suyos y de los otros, disputándoselos como hienas o como buitres. Hasta ese punto se puede llegar a perder la calidad humana. Entramos ya, como dijera Joseph Conrad, en el corazón de las tinieblas. Muchas gracias. Deportes. Amigos, bienvenidos a su segmento de deportes aquí en el noticiero Telesucesos. El torneo de Ecuavóley Sub-19 Copa Mazapán que se viene jugando en la Arena Telesucesos está cada vez más espectacular. La semana pasada se llevaron a cabo los partidos de cuartos de final que dejaron como resultado la clasificación de los 4 semifinalistas. El martes 10 de enero se enfrentaron el primero y el octavo de la primera fase, Barderos versus la Escuela Formativa de Ecuavóley de la Capilla. La escuadra de Barderos llegaba como el favorito en base a la campaña que viene realizando, mientras que la Capilla venía con muy buena expectativa debido a que es un equipo luchador y que no se entrega fácilmente. Ya en el partido, Barderos refrendó su papel de favorito y se impuso ante un decepcionante equipo de la Capilla en 2 15s, 15-1 y 15-8 en aproximadamente 43 minutos de partido. Barderos alineó a Mateo Duque, Javier Cedeño y Abdiel Paredes, mientras que en la Capilla saltaron a la cancha Giancarlos Parrales, Marlon Parrales y César Pérez. Estuvo también para la alternativa Anthony Zuquillo. El miércoles 11 fue el turno en cambio del cuarto y el quinto de la primera fase. Es así que Blo Guevara enfrentaba a la Escuela Formativa de Ecuavóley del Pollo B en un partido que pintaba para 3 15s por la campaña pareja de la primera etapa. Al final el partido se resolvió en 2 15s espectaculares. Blo Guevara fue el ganador por marcadores de 16-14 y 16-14 después de 1 hora con 20 minutos de partido. Blo Guevara puso en la cancha a David Vega, Alex Coche y José Soledispa, mientras que el Pollo B alineó a Brian Cadena, Christopher Juiña y John Becerra. Mientras tanto, el día jueves 12 de enero se vieron las caras los equipos de Nueva Generación versus la Escuela Formativa de Ecuavóley de Nayón, es decir, el segundo y el séptimo de la primera etapa. Nueva Generación llegaba como el favorito a este partido, pero se encontró con un duro escollo en la escuadra de Nayón que le terminó ganando el primer 15 por marcador de 15-13 y ya para el segundo y tercer 15 Nueva Generación corrigió los errores mostrados en el primer 15 y se impuso por un marcador de 15-8 y 15-7 en un partido que duró aproximadamente 2 horas con 10 minutos. Nueva Generación alineó a Justin Cacho, Stalin Ante y Jesús Castillo, y por el lado de Nayón estuvieron presentes David Pillajo, Sebastián Núñez y Brandon Morales. El viernes 13 se conoció al último de los clasificados a semifinales. La Escuela Formativa de Ecuavóley de Telesucesos y la Federación de Ligas de Calderón Fedelig llegaban a este partido con esa posibilidad. El partido enfrentaba al tercero y al sexto de la primera etapa.
Fedelic, con un juego atildado, se impuso en 3-15 por marcadores de 15-10, 13-15 y 15-10 ante un equipo de Telesucesos que a momentos se mostró cansado y no encontró la vuelta al partido. Telesucesos puso en la cancha a Marcelino Aguas, Jonathan Taco y Joel Chillagana. Mientras tanto, Fedelic puso a Mateo Arroyo, Daniel Barreno y Matías Vizcaíno. 1 hora con 45 minutos duró este bonito encuentro. De esta manera tenemos ya los 4 semifinalistas del torneo y la jornada que se viene esta semana es espectacular. Este martes 17 de enero, Bardero se enfrenta a Nueva Generación a las 17 horas en una final adelantada. Y el miércoles 18 de enero, también a las 17 horas, Blo Guevara enfrentará a la Federación de Ligas de Calderón. Los ganadores de estos 2 encuentros disputarán la final del torneo el próximo viernes 20 de enero, mientras que los perdedores pelearán por el tercer lugar en ese mismo día. Todos estos partidos por la señal en vivo y en directo de Telesucesos y sus distintas plataformas. Hasta aquí el segmento deportivo de su noticiero Telesucesos. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital. Presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.